Bien, buenas tardes. Comenzamos, esto es Economía Política para Derecho. Comenzamos esta experiencia de hacer las clases grabadas, de manera que ustedes puedan en cualquier momento disponer, estas clases serán de media hora, para poder organizarlas mejor, y ustedes las podrán subir nosotros las subimos a la PEDCO y ustedes, los estudiantes, podrán disponer de estas clases y trabajar sobre estas clases y la bibliografía en función de todas las indicaciones que les damos desde la cátedra y que constan por escrito en la página, en la PEDCO, en nuestra PEDCO. De manera que con esto garantizamos acceso a todas las explicaciones. En estas clases vamos a intentar, como lo hacemos cuando damos clase presencial, vamos a intentar no reiterar los textos, sino aclarar, contribuir con explicaciones para que los textos sean mejor comprendidos. Es decir, establecer un diálogo con ustedes para meternos en este tema de la economía. De manera que en esta primera experiencia lo que vamos a hacer es un recorrido sobre el programa de la materia, para lo cual recomiendo siempre tener la versión del programa, conocer el programa de la materia, leerlo, tratar de ver qué dudas surgen. Por supuesto que sin el recorrido por la materia, el análisis del programa es bastante complejo, pero, y no se puede totalizar, pero está bueno hacer una primera incursión, leer el programa y conocer, empezar a tomar contacto con esta temática. Economía política. Ya el nombre de la materia ya requiere un primer nivel de explicación, con la salvedad, como decimos siempre, de que esta materia no debe ser pensada o interpretada en un sentido lineal, donde un concepto posibilita el siguiente, una unidad lleva a la otra. Más bien, tratemos de imaginarnos esto como un rompecabezas, donde vamos sumando algunas piezas de manera que el panorama se nos vaya completando. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con el dinero cuando el dinero va a ser analizado en profundidad en la última unidad de la asignatura. Lo mismo sucede con temáticas que tienen que ver con los sistemas productivos, los sistemas de cuentas nacionales. Entonces, esto debe ayudarnos a ir y volver sobre los conceptos una y otra vez para que este rompecabezas se vaya armando. Bien, retomemos lo que decíamos sobre economía política. ¿Por qué economía política? Bien, como ustedes saben, toda ciencia tiene una evolución. Una ciencia no es un conjunto compacto de conocimientos, sino que es, como solemos decir algunas veces, es un conjunto de controversias, un conjunto rico y complejo de discusiones que se han ido dando a lo largo de la historia del pensamiento sobre determinada materia o determinada temática. Entonces, la economía tiene una historia que vamos a ir trabajando también en estas clases. Conocer la historia de la economía ayuda a interpretar estas controversias, y también es imprescindible para que ustedes se vayan formando su propio concepto, elaborando a partir no
de ideas que nosotros transmitimos automáticamente, sino de pasarles a ustedes, compartir con ustedes este complejo de controversias que constituye la economía y que por supuesto sigue continuamente, sigue evolucionando, sigue transformándose, es una ciencia, como todas las ciencias, dinámica en transformación. La terminología que se utiliza muchas veces en los manuales, en los textos. Nosotros en estas encuentros, en estas clases vamos a ir trabajando con los textos. Yo voy a tener los textos para comentar y tratar de aclararles a ustedes la lectura. La terminología habla, en algunas ocasiones se habla de teoría económica, en otros textos o en otras presentaciones se habla de economía a secas, economía política. Son los términos que más se utilizan: teoría económica, economía y economía política. En esta terminología ya hay una controversia respecto de qué se ocupa la economía, qué es lo que estudia esta ciencia, por qué, qué es lo que se busca, por qué necesitamos conocer este objeto que es la economía. Y como en todas las ciencias no hay una opinión uniforme y única sobre qué es lo que estamos estudiando. Yo diría que en esta pregunta que nos estamos haciendo ahora, ¿qué es la economía? ¿Cuál es su objeto? ¿Qué es lo que estudia? Son las primeras preguntas que debemos formularnos para poder buscar respuestas a estas preguntas en la bibliografía, en la que disponen en la PEDCO, otra que podemos ir sumando, o en cualquier bibliografía de consulta que ustedes puedan ir consiguiendo a partir de su propio interés. Hay un primer comentario que se suele hacer, que es clarificador, que tiene que ver con la diferencia entre la economía como realidad. Cuando nosotros decimos, las palabras dicen la economía funciona bien, hay una crisis en la economía está funcionando mal, esto va a posibilitar o va a provocar tal efecto en la economía. Y la palabra economía se está utilizando más bien asociada a procesos procesos que forman parte, que constituyen la realidad social de todos nosotros. Y después hay un sentido más vinculado a lo epistemológico, donde la palabra economía hace más referencia a la ciencia que estudia estos procesos que se dan en la realidad. Entonces, este juego entre economía y realidad, economía y ciencia, conviene tenerlo presente desde el comienzo. De hecho, en inglés se utilizan dos palabras distintas. Economy con Y es para la economía real y economics es el término que se utiliza para la economía como ciencia. Bien, vayamos mirando un poco el programa para ir tomando contacto con las temáticas. Entonces, vamos a dedicar la primera unidad a toda esta discusión, a esta pregunta que acabábamos de formular. ¿Qué es la economía? ¿De qué se trata? ¿Cómo comprender este término? ¿Cómo comprender esta realidad de la cual formamos parte, y a la vez cómo tomar contacto con esta ciencia, es decir, con todas aquellas propuestas teóricas y doctrinarias que a lo largo de la historia se fueron presentando y se fueron modificando para interpretar esta realidad? Entonces, esta pregunta nos va a llevar tiempo, le vamos a dedicar tiempo porque no es de respuesta fácil, y nuestro conocimiento de la economía va a ir avanzando en la medida que entendamos este juego de intereses entre distintas interpretaciones y doctrinas
sobre la realidad como parte de la economía como parte de nuestra realidad. En la unidad 2 vamos a establecer una especie de diferencia esencial que no se puede obviar entre dos corrientes de pensamiento, dos líneas, que son dos líneas que se diferencian entre sí porque tienen una interpretación alternativa, una interpretación incluso contrapuesta de cuál es el objeto de estudio de la economía como ciencia. Vale decir que en esta segunda unidad vamos ya a entrar un poco más profundamente a la economía como ciencia, en el tratamiento de cómo la ciencia ha construido distintos objetos alternativos para comprender la realidad. Ahí hay la terminología que se puede usar es abundante y es rica, y lo importante no son los nombres, sino todo el razonamiento que hay detrás de los nombres. De manera que nosotros hemos asumido, para darle nombre a la unidad, la tipología el ordenamiento que hace Diego Guerrero. Diego Guerrero es un economista español, contemporáneo, está dando clase en la Complutense de Madrid, y tiene un texto, que es Introducción a la Economía Política, que se los recomiendo. Nosotros lo hemos incluido en la bibliografía, y es un texto muy interesante como para empezar a leer y a discutir estas cuestiones. Diego Guerrero habla de la existencia de una economía ortodoxa y de una economía heterodoxa. De manera que, para empezar a comprender lo que nos está queriendo decir y en qué nos estamos metiendo, deberíamos razonar sobre el significado de heterodoxia versus ortodoxia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es algo ortodoxo y qué es algo heterodoxo? Bien, no es fácil la definición, porque a veces se vincula lo ortodoxo con lo clásico, y no necesariamente es así, con aquello que permanece, y más bien la diferencia está en la actitud o la posición desde la cual un pensamiento se acerca a determinadas cuestiones científicas. Entonces, aunque los términos estos dos términos, ortodoxia y heterodoxia, los vamos a seguir discutiendo a lo largo de toda la materia, podemos interpretar lo ortodoxo como aquella actitud científica o hacia la ciencia que parte de un status quo, de un determinado ordenamiento de las cosas, y que supone que ese ordenamiento o status quo de la realidad es el único posible. Mientras que la idea de heterodoxia se vincula más con una actitud crítica. Podríamos de alguna manera decir heterodoxia es crítica, o se parece a una actitud crítica, son palabras similares en este caso. Una actitud heterodoxa sería una actitud crítica hacia la realidad tal cual se nos está presentando, como la estamos viendo en la teoría. De manera que el estado de cosas que observamos, la realidad tal cual la vemos, no significa permanente, un estado de cosas permanente, sino que puede ser objeto de análisis, de crítica y de cambio. Bien, detrás de estos dos abordajes de la economía ortodoxa y heterodoxa, hay toda una historia de grandes pensadores, de grandes teóricos, de distintas vertientes, de distintas concepciones ideológicas, teóricas, epistemológicas, y la idea de agruparlos, ordenarlos en ortodoxos
heterodoxos, es una primera aproximación. Es una primera aproximación que, vuelvo a repetir, tiene que ver con esta especie de actitud a asumir cuando nos iniciamos en el campo de una ciencia, decir, bueno, ¿cómo nos vamos a situar frente a esta realidad? Nos vamos a situar en una perspectiva de pasivamente aceptar el estado de cosas tal cual la teoría nos lo presenta, o nos vamos a situar de una perspectiva más crítica donde vamos a preguntar constantemente esto por qué es así, por qué sucede de esta manera, cuáles son los fundamentos, de dónde. Entonces, por el momento eso es lo que vamos a decir sobre la unidad 2, pero ahí vamos a discutir de manera conjunta en esta controversia, o en esta, vamos a discutir distintos autores, distintas líneas de pensamiento, vamos a hablar sobre la historia del pensamiento en la economía. Bien, después, en la unidad 3 vamos a situarnos en una perspectiva también compleja. La unidad 3 se denomina macroeconomía y contabilidad nacional. Bueno, ¿qué es esto de macroeconomía? Bien, ya estamos ahí en esta unidad 3, estamos adoptando un primer instrumental teórico para entender la realidad económica. Y este primer instrumental se asocia, se parece bastante o está influenciado por lo que se denomina teoría de sistemas, es decir, comprender, tener una visión sistémica de la economía, tener una visión sistémica de la realidad. De alguna forma, esto es lo que se entiende por macroeconomía. ¿Por qué decimos macro? Macro tiene que ver con una magnitud significativa. Macro viene de grande, micro se asocia a pequeño. Bien, la idea de macro no es directamente o tan directa asociada con lo grande, sino es más profundo, lo vamos a ir comprendiendo, pero en realidad lo que hace la macroeconomía es ubicarse desde una perspectiva de sistema, pensar y proponer la economía como un sistema y hacer propuestas, generar propuestas teóricas respecto de cómo funciona este sistema, cómo lo podemos sistematizar en teoría. La macroeconomía o el sistema económico, como ustedes saben, un sistema puede tener, lo vamos a ir profundizando, puede tener distintas dimensiones. Lo importante es entender que un sistema está constituido no solamente por partes que componen el sistema, es decir, un sistema no es un simple conjunto de cosas, no es un simple amontonamiento de cosas, sino que un sistema es un conjunto de cosas que además guardan entre sí un determinado conjunto de relaciones particulares. Entonces, un sistema son los componentes más las relaciones entre esos componentes. De manera que ahí nos iremos aproximando a lo que es cuáles son estos componentes, qué relación guardan entre sí, y ahí iremos teniendo un panorama de la macroeconomía. Lo de contabilidad nacional está asociado a esto, pero tiene un sentido más operativo, porque en realidad la contabilidad nacional hace alusión al registro, cómo se registra. La palabra contabilidad es parecido al uso de la contabilidad privada, cómo se registran, cómo se lleva a la cuenta lo que está sucediendo en la economía. Es una especie de intento de medición de cuáles son de las variables o los objetos que primero definimos en el sistema macroeconómico. ¿Qué quiere decir? Que definimos, primero dibujamos, por decirlo de alguna manera, dibujamos este sistema, tratamos de entenderlo,
tratamos de ver sus partes componentes, cómo se influencian unas con otras, y después intentamos medir esas partes componentes para ver la evolución. Y esto es importante porque la contabilidad nacional de alguna manera constituye el registro del cual disponemos, el registro cuantitativo, cantidades, que disponemos de los acontecimientos económicos. Entonces, pongamos un ejemplo, si nosotros queremos ver si un sistema económico produce más o produce menos, tenemos que encontrar la manera de medir la producción. Si queremos saber si los precios de los productos que se generaron en un sistema económico subieron, bajaron o se mantuvieron, tenemos que de alguna manera medir esos precios. Entonces, ahí es donde nos aproximamos a los intentos de cuantificación o las teorías de cuantificación de los componentes del sistema. Bien, vamos a la unidad 4. La unidad 4 merece un comentario, todas las unidades merecen comentarios, pero la vamos a presentar de esta manera. Ustedes saben que todo proceso de conocimiento, y es lo que esperamos que podamos lograr en conjunto en esta asignatura, todos los procesos de conocimiento de alguna manera implican deconstruir, como dicen los expertos. ¿Qué quiere decir deconstruir? Quiere decir tratar de ver nuestras percepciones, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, y darnos cuenta que la realidad no se presenta de manera directa, tal cual nuestros sentidos la perciben, sino que la verdadera comprensión, de ahí el conocimiento como proceso de penetración más allá de lo que percibimos, y a veces la realidad resulta ser contraria a lo que parece. Dicho de una manera muy sencilla, las cosas no son como parece que son. Esto se puede entender con un ejemplo muy concreto de otras ciencias, es decir, si nos dejamos llevar por nuestros sentidos, el Sol gira alrededor de la Tierra y a esta altura sabemos que no es así, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Es un ejemplo muy, muy simple, muy primario, pero ayuda a entender lo que pretendemos iniciar como proceso en esta materia. Es decir, no pretendemos asimilar sensaciones, sentidos, percepciones, sino pretendemos hacer conocimiento. ¿Por qué hacemos esta aclaración en esta instancia para hablar de la unidad 4? Porque la unidad 4 se refiere al Estado. Y acá tenemos que avanzar sobre un preconcepto que solemos tener, que es y que en estas instancias que estamos atravesando es muy importante, el preconcepto erróneo, o al menos tergiversado, de que la economía es una actividad en la cual el Estado no participa. Hay una visión confusa, errónea, que tiende a separar al Estado, limitar nuestra comprensión del Estado a sus facetas políticas. El Estado es el gobierno, el Estado es el gobernador, el presidente, las autoridades, el Estado, eso es el Estado, y no tiene nada que ver con la materia economía y lo que estamos abordando. Bueno, esto no es así. Esto no es así. En esta unidad, la unidad 4, vamos a preguntarnos, vamos a integrar al Estado a nuestro sistema económico, es decir, a nuestro sistema, al sistema que usamos en el capítulo o en la unidad anterior para estudiar la economía. Construimos un sistema. Bueno, en esta unidad vamos a incorporar
Estado, esta incorporación a posteriori, en realidad, es un recurso académico, un recurso para estudiar, porque cuando penetramos un poco en la realidad, enseguida vamos a darnos cuenta de que no existe esta separación entre economía como actividad fuera del Estado y el Estado y el gobierno, sino que todo forma parte de un sistema. Además de esto, me gustaría adicionar otra cuestión, que es la noción que ponemos también en el título del capítulo, que es la noción de sector público. Y ahí vamos a trabajar también distintas alternativas, intentando mostrar que así como no sería correcto visualizar al Estado en su faceta únicamente política y separada de las actividades económicas, existen alternativas que son, en algún sentido tienen elementos sociales que comparten con el Estado y tienen otras características que más se vinculan a la actividad privada. Y esta variedad de organizaciones, las vamos a tratar de incorporar también al sistema y las agrupamos en la idea del sector público. Vuelvo a insistir, estamos comenzando y estamos obviamente intentando presentar conceptos, presentar ideas que solamente se van a ir aclarando, se van a ir dilucidando con el transcurso del tiempo. La unidad 5 sigue un razonamiento también parecido a lo que decíamos como Estado, y la pregunta es, ¿cómo podemos conectar o darle a nuestro sistema, adicionarle, integrarle una dimensión geográfica más concreta? Es decir, nosotros estamos hablando de macroeconomía, decimos que la economía funciona como un sistema, pero hasta ese momento ese sistema puede ser una zona, un área, un país, una nación, una provincia. Es decir, el sistema económico puede estar referido, puede tener distintas magnitudes. Bien, acá vamos a meternos con la dimensión geográfica del sistema. Y vamos a intentar mostrar dos cosas, dos niveles, llamarlos de alguna manera, de este sistema. Uno es lo que entendemos como economía nacional, es decir, asociar el sistema económico a la economía de una nación. Una nación entendida como frontera política, en nuestro caso la Argentina. Pero por otro lado también vamos a meternos con el mundo como sistema económico. La economía como un sistema que funciona a escala de todo el planeta. Como dicen los teóricos, a escala planetaria. Es lo que a veces se trata como globalización de la economía, cuando se dice la globalización de la Esto es lo que todo lo que surge a partir de la incorporación de la geografía o la dimensión geográfica es lo que vamos a ver en la unidad 5. Y en el último capítulo, el capítulo 6, nos vamos a introducir en la dimensión monetaria de la economía. Y acá también vamos a empezar a decir algunas cosas, como para ir distinguiendo, para distinguir, valga la redundancia, dos dimensiones que juegan en el sistema económico. Uno es la dimensión de lo real, de lo material. Entonces, en ese sentido, nuestro sistema económico está compuesto de objetos materiales. No tan materiales algunos, esto también lo vamos a ir viendo paulatinamente, pero
sí podemos pensar en bienes, servicios que se compran, que se venden, que se producen, que se intercambian, y este conglomerado de bienes y servicios, objetos, en el sistema capitalista funcionan como mercancías, constituyen lo que se llamaría la dimensión real de la economía, real en el sentido de que tiene una visibilidad, una materialidad. Y por otro lado tenemos, y todos sabemos, que está el dinero, los billetes, las monedas, los cheques, las tarjetas de crédito, los pagarés, los bonos, los títulos de deuda. Hola, ay, ahora no puedo hacer nada, disculpame, estoy en una clase. Bien, disculpen la interrupción, esto va a suceder, pero estamos bien. Entonces les hablaba de esta dimensión real y dimensión monetaria de la economía. Y el tema del dinero es un tema muy interesante, muy complejo, y esconde, como todo fenómeno complejo científico, esconde una cantidad de mitos que vamos a ir deconstruyendo de ahora. Bien, con esto he intentado dar un panorama del programa de la materia. Como les decía, es una simple presentación, esto va como la primera clase, quedamos en que a partir de ahora ustedes pueden mirar el programa y tratar de retomar estas ideas que hemos conversado aquí, y bueno, seguimos en la próxima. Nos vemos.